Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo momento, a este nuevo encuentro en donde estamos regidos por la diosa Luna, donde estamos regidos por nuestra madre, abuela, Ixchel. Y antes de empezar, vamos a hacer como un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo en la sesión anterior, en donde contamos la historia, la leyenda de Ixchel e Itzamna, una leyenda que es una de las leyendas de amor, en donde queda Ixchel e Itzamna como el sol y la luna iluminándonos y las millones de estrellas, todas las almas doncellas que están iluminando el cielo de noche. Un poco este resumen va justamente hacia reconocer a Ixchel en esta imagen en donde tiene tres aspectos fundamentales. Uno es el aspecto de la doncella, que es básicamente una mujer joven, muy hermosa, muy atractiva, que tiene un conejo en su mano o en algunas figurillas de barro está abrazando a un conejo. Y este aspecto tiene que ver con la fertilidad, por supuesto, por eso es un conejo, y también tiene que ver con el tiempo. Entonces son dos cuestiones que la doncella tiene en sí misma. En otro aspecto, en el centro, que sería, el equivalente a esta doncella corresponde a la luna cuarto creciente, que es la primer luna de las tres que se ven como símbolo de Ixchel. La doncella cuarto creciente es la doncella Ixchel. Hay una luna en el centro, en el símbolo de las tres lunas, hay una luna en el centro que es la luna llena. Y la luna llena corresponde a una mujer en la plenitud de la edad, una edad fértil, la mujer tejedora, la mujer que produce, la mujer que hace, la mujer que sustenta. Y esta mujer en la imagen está sosteniendo un cordón que representa el cordón umbilical de la humanidad. Y qué bueno que ya se van sumando. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos gustaría saber quiénes están y desde dónde. Así vamos interactuando en esta plática, en esta expresión de Ixchel. Y también nos gustaría saber cada una de las que se comunican, en qué etapa de Ixchel se encuentran. Entonces, decíamos que en el centro hay una mujer tejedora, una mujer productiva, una mujer en su plenitud, porque es la luna llena, que está tejiendo, y teje con todos los colores, porque recordamos que una de las acepciones del nombre de Ixchel es el arco iris, y el arco iris representa a todos los colores de las pinturas, de los códices o del tejido, de los colores con lo que se hacían los tejidos. Y sostiene un cordón umbilical, que es el cordón umbilical de la humanidad, a través del cual se transforma en la diosa regente de los partos. Esto es algo muy, muy importante que aún se sigue teniendo en cuenta en el momento de un parto. Hay una imagen, una figurilla de Ixchel, se le hacen sus rezos a Ixchel, porque es la divinidad que lleva adelante los partos. Y por el otro lado, la tercera, teníamos luna creciente, la luna llena y la luna menguante, que ya es la Ixchel anciana.
Y anciana no implica que sea una mujer decrépita, ni mucho menos. Anciana pasa de los 52 años en adelante. Y esto tiene mucho que ver con la cuenta del tiempo, tiene mucho que ver con las etapas de la vida. Entonces, de 52 años para adelante es la etapa en la que se vuelca la sabiduría, que es un poco la representación de lo que contiene Ixchel en sus manos, Ixchel anciana en su mano, que es el cántaro, y el cántaro volcado hacia abajo. ¿Por qué? Porque está entregando su sabiduría, entrega el agua, entrega el fluido de la sabiduría hacia la tierra. Entonces, de los 52 años en adelante, que si después quieren, puedo profundizar un poquito más, empieza la etapa de la Ixchel anciana, la mujer que en ya su adultez empieza a entregar su sabiduría, una mujer que lleva la medicina en su mano. Y la medicina tiene que ver con la sabiduría, está muy relacionado con la sabiduría. Entonces tenemos estos tres aspectos de Ixchel que representan en sí el proceso que hace una mujer en su vida y cómo en cada una de las etapas tiene un aspecto diferente. Entonces, nos encantaría saber en qué etapa de Ixchel está cada una de las que se está conectando. Y aquí como vemos que estamos desde Jardines del Sur, desde Valladolid y quién sabe desde dónde, porque hay varias y varios conectados, pero no sabemos todavía de dónde. Y nos gustaría saber en qué etapa de Ixchel están, en qué etapa se consideran también, ¿no? Físicamente. No hablemos de las emociones o de cómo nos sentimos. Entonces, vamos a empezar a tocar estos aspectos tan importantes. En la vez anterior con Yamile estuvimos hablando un poco de la doncella, de lo que implica esta etapa, de lo que significa esta etapa. Entonces nos vamos un poquito más a la etapa de la tejedora, de la mujer plena, de la mujer en la plenitud. ¿No es cierto, Alejandra? Hola, hola, así es. Bueno, pues un gusto hoy identificarnos con esta mujer legendaria que es Ixchel. Para los mayas, pues bueno, Ixchel representa esta simbología de la luna y desde esta simbología, pues representa todo lo que se relaciona con la feminidad. Y es bien importante identificar cómo a lo largo de la historia en diferentes culturas la imagen de la mujer en sus diferentes etapas tiene diferentes representaciones. Y aquí en el sur, donde nos encontramos, específicamente en Yucatán, y bueno, Quintana Roo y todo lo que es la península, la representación de la luna y de lo femenino se relaciona con Ixchel. ¿Y qué es Ixchel? Pues como lo mencionaste, muy importante identificar la manera en la que se muestra en tres momentos diferentes. Y esto para mí es algo muy hermoso, saber cómo es que hasta en esos momentos diría una canción, ¿no? Cambia, todo cambia. La manera en la que cambia, en que cambiamos como seres humanos, como mujeres, la manera en la que de alguna forma somos cíclicas, ¿no? Como bien la propia representación de la luna, y en este caso hablar de tres mujeres diferentes que en la vida, en tres momentos diferentes, dependiendo la situación y la circunstancia en la que nos encontremos, nos podemos ubicar. Y pues, ¿qué es esto? O sea, al ser una doncella, al ser una mujer que está en la experimentación, ¿no? Pero también podemos hablar desde una mujer, la mujer sabia, en donde la fertilidad tiene la posibilidad de crear, ¿no? Comentabas que hoy vamos por la segunda parte de esa mujer en donde está creando, ¿no? Creo, y de hecho, si tú lo preguntabas cuál sería ese, en la que nos ubicamos definitivamente, no solo tiene que ver con una cuestión de crear en cuestión de tener hijos, ¿no? Por ejemplo, sino de crear en todos los sentidos, identificando que, por ejemplo, mujeres
nuestra, nuestro sagrado, ¿no? Sería la representación de donde se pueden gestar muchísimas cosas. Ajá. Ideas, proyectos, relaciones, acciones, específicamente en esa fase, ¿no? De esta eggshell madura, digamos, un eggshell que tiene como esta objetividad de identificar hacia dónde referir sus pensamientos, su hacer, tal vez ya no es tan llevado por el amor, así como desatado, ¿no? Sino tal vez con un poco más de conciencia en donde yo identifico qué es lo que quiero sembrar, ¿no? Hacia dónde. Esa parte de la fertilidad, desde el trabajo incluso con la tierra, ¿no? Con la tierra desde la fertilidad, con la objetividad de qué quiero sembrar, de qué es lo que, con base en lo que siembre, qué es lo que voy a recoger, a cosechar, ¿no? Entonces, Ixchel es la representación de lo femenino y lo femenino tiene muchos rostros, ¿no? Eso es lo que me gusta a mí, lo que me gustaría a mí como recalcar en esta parte. Los diferentes rostros que tiene Ixchel, las diferentes formas en las que se rige e incluso creo que no únicamente podría ser a lo largo de la vida, ¿no? A veces en un día mismo en un solo día, puedo verme representada en esas tres mujeres, ¿no? La mujer así como que es volátil y la que se pone más estable y la mujer sabia, la mujer anciana que tiene como ese criterio más coherente, ¿no? Y así somos también. Creo que se vale identificar estas tres relaciones que se pueden intercalar, ¿no? Claro que sí, siempre se van a intercalar porque son aspectos de nuestra vida que no podemos desconocer. Dejamos de ser doncellas, pero físicamente, nada más. Seguimos siéndolo, seguimos siendo sensuales, seguimos siendo estas mujeres. Incluso hay un aspecto en la mujer de la luna llena que tiene que ver con la sexualidad y tiene que ver con esa sexualidad sagrada, esa sexualidad que vaya más allá de las pasiones, que va más allá del reflejo pasional juvenil y entra dentro de la plenitud sexual de la mujer. Y esto es algo de lo que no se habla mucho porque justamente que la mujer en la plenitud sexual, como que se permite ciertas cosas que en otro aspecto no se permite gozar y disfrutar, se permite tener una sexualidad mucho más sagrada, mucho más consciente. Y esa sexualidad genera creatividad. Recordemos que la parte creativa es nuestra parte sexual. La sexualidad no expresada es una creatividad no expresada. Entonces, la pregunta sería no tanto en qué etapa de Ixchel estás honrando tu creatividad, tu divinidad, sino en qué etapa de tu sexualidad estás desarrollando tu creatividad. A ver quién nos responde, a ver si se atreven. ¿Cómo lo ves? Yo veo que es algo muy importante que no hemos hablado todavía. Claro, porque además también la parte sexual en la mujer es algo que todavía desgraciadamente tiene cierto tabú, ¿no? Y más aún hablar de una sexualidad que puede ser libremente disfrutada, ¿no? Libremente respetada, libremente llevada y con conciencia, ¿no? A veces se cree, por ejemplo, que una mujer a cierta edad ya no tiene este deseo sexual, ¿no? Y entonces yo me voy a la Excel madura, a la Excel vieja, ¿no? En donde no por ser una mujer vieja y no despectivamente, sino de una edad de, como bien lo decías, más de 52 años, ya no voy a tener ese apetito sexual. Y entonces es como pareciera una ley, una triste ley que me coarta, ¿no? Mi posibilidad. Y creo que justamente en eso, incluso la Ixchel abuela con esta serpiente en la cabeza que representa justamente la sabiduría, pero desde la sabiduría también representa lo terrenal. Ajá. Entonces, ¿qué mejor una mujer madura que tiene la capacidad de identificar su plenitud sexual, ¿no? Y ahora sí, incluso saber qué me gusta y qué no me gusta y cómo me gusta. Porque a veces, siendo una mujer joven,
No digo que todas, afortunadamente hoy día ya las chicas o adolescentes o adultas jóvenes tienen como esta expansión un poco más abierta también, desde el reconocimiento de su plenitud sexual, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí sí me gustaría que nos identifiquemos desde esta parte fértil, pero no solamente fértil para tener hijos. Creo que hablamos de fertilidad e inmediatamente se viene a la cabeza los hijos, ¿no? Y entonces pareciera que se sigue relacionando a la mujer con la creación humana únicamente, y las mujeres podemos ser fértiles en muchos sentidos, ¿no? ¿Qué tipo de fertilidad estás cultivando, por ejemplo, hoy día? ¿Cómo cultivas tus relaciones dentro de esa fertilidad? Ajá. Y desde esa disposición y desde ese placer sexual, ¿cómo llevas tu vida? Sería y no es como para que acá nos den, si quieren, ¿no? Los tips y las formas y demás, pero sí sería identificar de qué manera las mujeres hoy, en siglo XXI, todavía seguimos teniendo esos mitos, esos tabús, esos miedos hacia la exploración sexual. Eso es algo muy importante. O sea, simplemente, por ejemplo, hablar de exploración sexual ya es así como, ¿no? Wow. Y hablar de mujeres adultas que disfruten su sexualidad, pues es como, o sea, y estamos como jodidos por todos lados, porque cuando eres joven no lo disfrutas porque eres joven y no sabes Porque ni está por prohibido. dónde, ¿no? Porque está prohibido. Y luego desde la madurez, pues bueno, porque ya es tu momento de procrear, ¿no? Y luego desde tu ser vieja, porque pues ya no, o sea, ¿cómo crees que una mujer de edad va a disfrutar, ¿no? Y desde ahí creo que sería bien interesante empezar a quitarnos todos estos mitos, ¿no? Y empezar a Exacto. generarlos con realidades. Y ahí justamente está la capacidad de plenitud. Por eso es la luna llena. Por eso la Ixchel del medio es la luna llena. ¿Por qué? Porque tiene esta plenitud, no solo física, porque sí, a los 30, 40, 50, 60, ¿sí? Hay una plenitud física y hay una sabiduría física que no se tiene a los 20. Definitivamente. Entonces, Dicen esto por ahí es que una más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? que por Entonces, día. Claro que sí, es el poder reconocer en la mujer misma, en esta plenitud que tiene. Bueno, como tú decías, ¿no? Esto, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que sí? ¿Qué es lo que no? Porque ya tengo la experiencia necesaria. Y cuando tengo la experiencia necesaria, empiezo a autoexplorarme y empiezo a entender cuál es la plenitud de mi sexualidad, en el sentido de, puedo procrear, no solo hijos, puedo procrear, puedo generar creaciones como el tejido, por ejemplo, en el sentido de que Ixchel con su arco iris, que eso quiere decir el nombre, Ixchel o Ixchebel, eh, con su arco iris puede crear una gama de creaciones, valga la redundancia, una gama de cosas impresionantes. Y dentro de la leyenda hay una parte de una leyenda que estuve leyendo, en donde ella se une con Itzamna y tienen 13 hijos, así como parte de la leyenda, ¿no? Que esos 13 hijos corresponden a las 13 constelaciones, a las 13 lunas que tiene nuestro año de la Tierra. Entonces, es una creación maravillosa porque va creando diferentes cosas, diferentes winales o meses, como lo podemos llamar, y diferentes animales que son animales y seres que son las creaciones de las constelaciones que representan este tapiz tan maravilloso de esa plenitud que es capaz Ixchel de crear. Y esto es lo que la mujer en esta etapa de la vida, en la etapa del medio, en donde puede tejer lo que quiera, porque tiene la energía, porque tiene la fuerza, porque tiene la creatividad, porque tiene la conciencia de hacerlo, en este momento puede expresar
y desarrollar. ¿Qué tanto nosotras, las mujeres, y sobre todo las que estamos cerquita o pasando los 50, qué tanto nos estamos permitiendo por estos tabúes que decía Alejandra recién? ¿Qué tanto? Claro, ¿y qué tanto se permite? Porque pareciera que siempre hay tabús. O sea, si eres joven porque eres joven, si eres madre porque eres madre, si eres vieja porque eres vieja. O sea, entonces la pregunta sería, ¿en qué momento? ¿En qué momento sí se puede, ¿no? ¿Y de qué forma? Entonces, creo que aquí más que pedir un permiso sería cómo comenzamos a generar la responsabilidad en cada uno de los momentos, porque tal vez en aquí y ahora nos están viendo adolescentes, jóvenes, adultas, adultas mayores, o sea, entonces en ese sentido yo quisiera ir un poco más, ¿no? Y decir, bueno, más allá de ir a la historia y de rescatar un poco de lo que muchas conocemos o hemos vivido a lo largo de la vida, sería identificar en este momento de qué manera yo puedo, en la faceta en la que me encuentre, hacerme responsable de mi vida sexual, ¿no? Hacerme responsable implica hacerme feliz, ¿no? Hacerme responsable es tener una plenitud desde mi sexualidad sin afectarme o afectar a algún otro. Creo que para mí esa sería una regla importante en cómo disfrutar mi sexualidad, sin culpas, sin miedos, sin remordimientos, sin daños, sin prejuicios, ¿no? Y de alguna manera que sí yo pueda, no solamente es como, porque si no nos vamos al otro extremo, ¿no? Y cualquier extremo para mí es algo negativo, porque si me voy desde esta parte desbocada de mi, pues yo soy libre de mi cuerpo, ¿no? Y entonces pues ya ahí te cuento después todo lo que puede pasar en una promiscuidad, ¿no? Por ejemplo. Pero, ¿qué pasa si yo tengo una vida libre sexual, ajá, sin necesidad de tener que llegar a una afectación a mi cuerpo o hacia alguna otra, a alguien más, ¿no? Entonces creo que en ese sería como un principio, que para mí es muy importante, un principio de tres reglitas, ¿no? Personales, que sería, no me lastimo, no lastimo a un otro y no lastimo a mi entorno. Uh-huh. Entonces, teniendo eso, yo puedo ser libre de disfrutar de una manera plena y consciente lo que a mí me genera pues esa situación de placer, de satisfacción y no necesariamente de creación, ¿no? En la vida de un hijo necesariamente o no únicamente. Uh-huh. Entonces, conservando para mí, conservando como esa regla de tres, y no regla porque tenga que ser muy positiva, porque de repente nos vamos a reglas y es como que las reglas hay que romperlas, ¿no? Sería una invitación del autocuidado, simplemente y sencillamente, ¿no? Y si voy a tener estas relaciones abiertas, ¿no? También, pues bueno, con el autocuidado necesario para que no resulte afectada o algún otro resulte afectado en ese sentido. Igual y quien me escucha va a decir, no, incitan a la promiscuidad y se invita a la satisfacción sexual. Si somos un país de personas mal cogidas, ¿no? En realidad. ¿Y por qué? Porque no tenemos una educación sexual óptima. Uh-huh. Y hablar Sobre de todo, esto, sobre todo las muy mujeres que fuerte. no tenemos. Y bueno, por ahí, ¿no? La histeria en las mujeres y que se relacionaba y, o sea, esto está muy fuerte, ¿no? Sí. Es esta cuestión de como la restricción del gozo, siento. La fertilidad de la mujer se debe en el ideario, en el arquetipo en general, no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica entera, a la procreación y a la sumisión en ese sentido. Pero esta exploración de la que hablábamos, esta exploración de mi propia sexualidad, mi propio gozo, que es lo más maravilloso, que es la plenitud, justamente, la plenitud que puede tener una mujer. Esa exploración ha sido coartada de alguna manera y siento
que justamente el hilo que tiene la eggshell del medio, que es el hilo del cordón umbilical, ahí se me representa, y no sé si estaré equivocada o no, pero se me representa también esta vinculación genética, no genética, de linaje, esta vinculación a nivel del linaje femenino del que vengo, y qué tanta restricción yo haya recibido de ese linaje femenino y qué tanto yo puedo transformar con esa plenitud, con esa luna llena que soy en este momento, qué tanto yo puedo empezar a transformar. ¿Cómo? Sanando cómo, generando mi propia plenitud, generando mi propia satisfacción. Y la satisfacción es la creatividad. Y exactamente, cuando se libera esta energía contenida, por ejemplo, ¿no? Pues también pueden surgir muchísimas creaciones, como bien lo comentas, ¿no? Porque finalmente somos energía y hasta en esta parte sexual se libera energía. Entonces el punto es que somos capaces de crear bajo muchas formas. Hoy por alguna razón salió esta creatividad y esta energía y hablar de esto que creo que no se había dado y casualmente con este Shell sale, ¿no? La liberación sexual, así tal cual, nombrarlo como y eso también sería una invitación a empezar a romper como estos mitos, ¿no? Estos tabúes, este no hablar, ¿no? Mantenerlo por debajo de o bajo perfil. Hoy que se pone en la mesa, identificar cómo se vibra, ¿no? Cómo desde el hecho de ponerlo en la mesa, la energía también se va viendo diferente, se va sintiendo diferente, ¿no? Y saber Exacto. que se puede generar desde muchas maneras, desde muchas formas, y eso nos puede traer mucha liberación, ¿no? En todos Y los sentidos. justamente, qué es un orgasmo? Una liberación. Y qué tan difícil a veces es reconocerlo totalmente y abrirse a esta posibilidad sin esta cuestión de perder el control. Eh, en estas sociedades de las que venimos, ¿no? Ay, alguien se atrevió, qué maravilla. Dice, si el sexo es un tabú a lo largo de nuestra vida, siento que en la etapa de la anciana es aún mayor. Ni se habla del tema. Y resulta muy curioso que el clítoris, el único órgano creado exclusivamente para el placer, toda nuestra vida funciona. Exacto. Y sobre todo, en la etapa de la mayor plenitud es cuanto más se descubre, porque ahí es cuanto más se puede permitir una mujer a través de la experiencia descubrir y descubrirse. Y cuanto más arriba en edad, más se puede descubrir. Y ese sí que no envejece. Al contrario, toma experiencia. Todo depende, porque también hay mujeres que siendo Sí. adultas ni siquiera se los han presentado, ¿no? Uh-huh. Porque Uh-huh. es algo que no se toca, es algo que es malo. Entonces, yo hoy lanzaría la invitación a que, para empezar, a la exploración, ¿no? A la Qué exploración, semana que ¿no? vamos a tener. Semana de creatividad y después de eso me dicen si hay creatividad o no hay creatividad. Claro que sí. Entonces, es como esta liberación, esta identificación, esta expansión, ¿no? Permitirnos experimentar, sentirnos, porque a veces queremos que quien está como pareja sepa lo que yo necesito, No cuando sé. ni yo misma sé que necesito, porque ni yo misma me he explorado, me he sentido, y entonces la tarea ahí principalmente es hacia nosotras, desde esta parte responsable de lo que implica la sexualidad. A ver, ¿qué es? O sea, quiero que el otro descubra algo que ni yo misma sé que estaba ahí y que tengo yo, además, y que yo tengo que dar permiso para que llegue a eso y se siente y se experimente y demás. Entonces, es mejor cuando tenemos una guía, ¿no? Una guía responsable. Y la guía responsable de llevar
a la otra persona, pues soy yo misma, ¿no? De qué es y cómo es y hacia dónde es, ¿no? Y entonces ir marcando como estas coordenadas que yo sé cuáles son las que de alguna forma me van a ayudar a experimentar de una manera más fácil o dependiendo del camino que quiera llegar, el largo o el corto, ¿no? Para llegar a ese lugar de Claro. la explosión. Y saber en dónde está, en qué momento está, en qué lugar está, cómo es y cómo no es. Y justamente esto del autocuidado, del saber realmente hasta dónde yo me puedo permitir y puedo permitir al otro, que para que no me haga daño, para que... Entonces, en esta exploración se encuentran tantas cosas y sí surge mucha creatividad. Empiezan a salir así como que colores muchos, mucho arcoíris, pero no, sobre todo muchos proyectos, muchas ideas, muchas cosas nuevas. ¿Por qué? Porque este arcoíris justamente se despliega. Entonces, qué mejor que aprovechar, y estamos en luna en este momento del mes, estamos en luna en cuarto menguante. Entonces es un momento para explorar que esta luna nueva está como creciendo y va hacia la Ixchel más sabia, más asentada. ¿Y qué es lo que nos sucede a nosotras? No importa la edad que tengamos, porque estamos en esta etapa de la luna, entonces podemos aprovecharlo y saber hasta dónde y qué nos sucede. Con esta exploración, con este descubrimiento, y si ya lo tenemos, bueno, a ver qué más podemos encontrar, porque siempre se va a encontrar algo nuevo, siempre. Y eso no lo duden. Así que hay que seguir buscando. A buscarse, de hecho. Invitadas. Qué maravilla. Hoy, sin saberlo, como siempre, ¿no? Porque es nada más, hablemos el personaje, digamos, que en este caso es Ixchel, pero nunca sabemos qué va a salir en la conversación. Hoy justamente está esta invitación. Y esta invitación es desde una postura abierta, desde una postura creativa y desde una postura saludable, porque esto también tiene que ver con la medicina que luego la Ixchel anciana va a poder volcar en su cántaro, pero esto tiene que ver con la medicina y justamente es la medicina del arquetipo de la mujer. El poder explorar, el poder sentir, el poder abrirse y el poder dejar que esta plenitud sea completa y no con restricciones. Así es, y que se empiecen también a quitar como esta idea, o algo importante sería quitarnos la idea de que una mujer que trabaja con la espiritualidad necesariamente tiene que ser pulcra, ¿no? Pulcra es asexual, casi, ¿no? Entonces, qué miedo, o sea, qué miedo creer que la espiritualidad forzosamente o únicamente se relaciona con la asexualidad, ¿no? O con la satisfacción sexual. Entonces, saber que una mujer puede ser plena con todo lo que implica lo biológico, ¿no? Lo sensitivo, lo emocional, lo psicológico y lo social. Y que puede representarse, y no por eso es insana, o no por eso es sucia, o no por eso se tergiversa hacia toda esa parte, ¿no? O sea, una mujer plena puede ser plena con ella misma, generando muchas cosas, ¿no? Porque además ese sería también otro tema importante. ¿Bajo qué criterio se cree que puede ser una mujer plena sexualmente si no tienes pareja, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y justamente me trajiste a la memoria este sentido que tiene la sexualidad sagrada, que tampoco de eso hemos hablado y que por ahí la podemos seguir desarrollando en la siguiente. La sexualidad sagrada, que refiere justamente a encontrar esta plenitud, a encontrar esta satisfacción que puede ser individual o puede ser en pareja,
pero a través de ella justamente desarrollar esta energía que se abre en forma de serpiente en la cabeza. ¿Por qué? Porque se abre desde la cultura hindú, está más que estudiado y más que documentado. Desde la cultura china antigua también está documentado de la misma manera. Y no nos olvidemos que nuestros ancestros mayas tienen también esa sabiduría. ¿Por qué? Porque desde Oriente viene esta rama de la cultura y se instala en los antiquísimos mayas que caminaron muchos kilómetros para llegar hasta aquí, desde la zona, desde el estrecho de Bering, y que llegaron hasta aquí, empezaron a poblar esta tierra y justamente traen toda esta información. Y antiguamente no se tenía esta cuestión ni de tabú ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque no había este corte cultural que hubo, que tiene que ver con una imposición de otra forma de pensar. Y los ancestros, nuestros ancestros, los abuelos y abuelas mayas, lo tienen y lo han tenido siempre. Entonces podemos investigar un poquito más y podemos desarrollar un poquito más esto que nos han dejado. Así que a desarrollar y a crear. Bueno, pues ahí está. Ahí nos vemos la siguiente semana más feliz. Nos estamos viendo la siguiente semana con todo lo que hayan descubierto. Ahí esperamos, si no en privado, también se pueden enviar mensajitos, porque es un tema muy interesante del cual no habíamos hablado todavía y realmente sí merece la pena desarrollar mucho sobre este tema. Así que bienvenidas y bienvenidos a quienes quieran compartirnos sus experiencias, porque es muy nutritivo a nivel energético para empezar a desbloquear y desarrollar todo lo que necesitamos. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en 7 días. Bendiciones. Gracias. Bye, bye.